Sala Josefa del Castillo. Muy bien, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Estamos hoy aquí con Hugo Noel Santander, para hablar de su novela Andes Gótica. Por aquí se las presento. A Hugo lo conocí hace algunos años en el SICA, en el Teatro del SICA. Trabajé con Hugo también en una de sus obras de teatro, pero también Hugo es cineasta. Y esta novela, Andes Gótica, dice el mismo Hugo que es la más plástica de las obras que ha escrito, la cual sería estupendo poderla llevar al cine, algo que me interesa muchísimo. Hugo es santanderiano, Hugo es MFA, maestro en artes plásticas. Maestro en artes plásticas. Estudió en Colombia, aquí en la Javeriana, y en Temple, en el Reino Unido. Filadelfia. En Filadelfia. En el Reino Unido. Sí. En el Reino Unido fue dando clases en la Universidad de Manchester y Salford. Profesor. Y también estuviste en la India dando clases. Sí. Y en otros países también. Que está en Portugal, México. Hugo, pues bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros sobre esta obra Andes Gótica. Bueno, muchas gracias, Mauro. Bueno, realmente las raíces literarias de esta obra, comencemos hablando de la plasticidad que tiene. Curiosamente, los profesores de la UIS, que lo leyeron para que fuera publicado por la UIS, escribieron que aquí no se distinguía la vigilia del sueño, lo fantástico de lo real, ¿no? Este concepto favorable. Sin embargo, la novela duró casi 2 años en el tintero para publicación, y al final yo decidí publicarla en Amazon, donde está disponible, donde la pueden adquirir en Kindle por apenas 11.000 pesos, y en físico la pueden comprar también aquí en la feria. Tiene un precio de 70.000 pesos, o también si lo piden por correo valen más o menos lo mismo, les llega directamente a Estados Unidos en unos 15 días. Bueno, yo diría que el principal componente es precisamente la pesadilla. Borges hablaba en uno de sus ensayos de la magia que tenía la pesadilla en la cultura, en la literatura. Y qué más ambiente de pesadilla que la literatura de terror. Recuerdo que cuando leí el Drácula de Bram Stoker yo tenía 15 años, salió en la colección de bestsellers de La Oveja Negra, eso fue por el año 1984. Lo compré un sábado al salir de un ensayo de coros del Colegio de la Presentación, y me dediqué a leerlo tan intensamente, me pareció tan intrigante la trama, la historia, que esa misma noche había un concierto de Juan Piña en el Unión y yo tenía que ir, y me llevé el libro debajo del brazo y lo leí mientras todo el mundo bailaba, yo allá en ese mar de sillas sentado disfrutando Drácula. Y es que la literatura nos da esa magia de realmente llevarnos a otros sitios a través de la imaginación, y nos desprende del ambiente en que nos rodeamos. Esto ha sido una jornada de la imaginación en donde hay terribles pesadillas que yo tenía. Por ejemplo, una pesadilla en que en Piedecuesta veía gente que hacía tabacos trabajando sin cabezas, las manos simplemente, ¿no? Y que para mí fue una iluminación acerca de qué pasa cuando llegamos a una sociedad totalmente casi que esclavista o casi que instrumentalizadora, como pasó, por ejemplo, cuando ha pasado con todas esas explotaciones que ocurren cuando hay un boom económico y todo el mundo trabaja, pero realmente no piensa, ¿no? Y tal vez por lo que con todo ese cultivo de tabaco se empobreció toda la región que hoy es Barichara por la fuerza eólica, ¿no? Toda la capa fértil de la tierra se fue. Una vez se llevaron los árboles para cultivar el tabaco, pero bueno. Entonces uno ve que una raíz es Drácula, otra raíz es la visión de las pesadillas de Borges, otra visión, otra fuente, digamos, otra raíz literaria es la historia de Santander.
y ciertamente la novela de Pedro Gómez Valderrama, La otra raya del tigre, que ha tenido una gran influencia, que nos lleva a un siglo XIX de gamonales, de alemanes, de judíos. Eso te iba a preguntar, perdona que te interrumpa, y es la influencia en esta novela de los alemanes, pues, porque los alemanes fueron los que llegaron y colonizaron la parte de Santander, con una historia no muy alegre, digamos, de alguna manera. Y claro, y evidentemente también teniendo en cuenta el tema de los santanderianos y de los alemanes en Santander, también es que el tema del vampiro también me remite a el cine alemán, Nosferatu, exactamente. De Herzog, ¿sí? Exactamente, sí. Y me remite pues también a toda la arquitectura alemana con el tema de gótico, ¿no? El gótico, claro, a eso se refiere precisamente. Y es que realmente cuando nosotros en Santander tenemos la idea de que el pueblo alemán pues obviamente hace parte de nosotros, nos pasa lo que le pasa a los rusos con los hunos, que dicen que tienen un huno debajo de la sangre, ¿no? Por lo que fueron todas las invasiones de los hunos. Pues nosotros también en Santander todos tenemos un alemán en la sangre, pues tuvimos muchas olas de inmigración alemana, curiosamente, primero por los bancos alemanes que enviaron la expedición de Alfonso de Alfinger en el siglo XVI y que llegaron por toda la región, dejaron hijos y se casaron con mujeres y algunos crearon familia. Incluso decía hoy a un amigo que mi mamá me recuerda que según ella, el bisabuelo de ella le decía que ella como apellido Ferreira, descendía de los alemanes que habían llegado con Alfinger y con tropas gallegas, pero es que, claro, habla de tropas de Galicia, pero realmente hay que ver que con Carlos V todas estas huestes alemanes llegaron a España y se localizaron. Entonces probablemente algunos alemanes llegaron a Galicia y en su espíritu aventurero se vinieron para América. Pero después estuvo la llegada de Lenguerque, y Lenguerque está en la otra raya del tigre como un héroe, y se dice de la manera más simpática que pagaba $1 por cabeza de yariguí, porque los yariguíes eran muy violentos y no los dejaban, mataban a la gente con sus flechas, no los dejaban cultivar la quina, y que eran tantas las calaveras que creaban una pirámide, había pirámides de calaveras allá en la finca de Zapatoca, eso lo dice Lenguerque, y de manera graciosísima además, que tenía licencia para violar a las mujeres y que los sacerdotes decían, pero eso es bueno porque está mejorando la raza. Todo eso para mí era una pesadilla. O sea, yo leía con mi sensibilidad finales del siglo XX, leo a Pedro Gómez Valderrama y veo que es monstruoso lo que él describe, pero ciertamente lo escribió en un milieu muy heroico, muy de cowboys, ¿no es cierto?, de colonizadores, celebrando esa colonización. No tenía ese conocimiento ético que nosotros tenemos. Entonces yo siento que esta novela es una respuesta a todos esos inquietudes que me dejó la lectura de Pedro Gómez Valderrama. Sí, de alguna manera también esa manera de presentar lo apoteósico a los alemanes también está representada en la película de la que estábamos hablando justo antes de iniciar esta transmisión, y es la película ¿me recuerdas, por favor? ¿Fitzcarraldo? De Fitzcarraldo, y la otra, la de Herzog también. La de Herzog, y hay uno más reciente, bueno, se me escapa ahorita, pero en todo caso sí existe esta tendencia a mostrar la cultura alemana siempre como algo apoteósico y encubrir de alguna manera la parte también bárbara que de alguna manera está ahí. Pero o sea, lo mismo se puede hacer con los españoles que colonizaron, por ejemplo con Hernán Cortés, una película que muestra lo grandioso que es, o se podría hacer, por ejemplo, incluso con el imperio inglés, ¿no? De cómo llegaron y colonizaron el imperio francés. De hecho casi no se hacen películas de eso ya, porque ya están muy cuestionadas, ¿no? Aunque Margarillo Escenar lo hizo a su manera, por ejemplo en El amante, su famosa novela, pero ya era porque era desde su propia experiencia, ¿no? Entonces ya cuando se toma a motu propio ya es diferente. Pero Andes Gótica es una novela realmente fantástica, donde precisamente para mostrar las atrocidades
digamos, no digamos de los alemanes, eran las atrocidades de la eugenesia, que fue la filosofía del siglo XIX, que se decía que el problema, los científicos llegaron a diagnosticar, a veces los científicos dicen unas barbaridades que se nos olvida, y la dice la ciencia, llegaron a diagnosticar que el problema de Colombia, el retraso que teníamos respecto a otras naciones, era simplemente genético, que nos hacía falta genes europeos, y por lo tanto el gobierno, y no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, los gobiernos se dedicaron a acoger a europeos que generalmente llegaban con antecedentes criminales. Lenguerque llegó acá con el antecedente criminal de haber asesinado a un hombre, después se romantiza que fue un duelo, etcétera, pero en todo caso, lo mismo fue a pasar en México, y allá estalló la revolución zapatista. Bueno, en Argentina precisamente allá sí se impusieron a sangre y fuego sobre los indígenas, y por eso hay tanta tensión racial todavía, ¿no? Pero lo que yo veía es, desde luego, yo no estoy hablando de un grupo social específico. Por ejemplo, yo te decía a ti que yo tengo la tesis, que se ve acá también, la tesis de que la novela de Joseph Conrad, El corazón en las tinieblas, que la adaptó Coppola, tal vez a la película que decías. Exactamente. Apocalipsis Now. Sí. Yo tengo la tesis de que el protagonista, Mr. Kurz, que es realmente un alemán que tienen que eliminar porque en África está matando mucho indígena y tiene montañas de calaveras de indígenas, lo tienen que matar por eso. Para mí es lógico que Joseph Conrad se está inspirando en Guerque, y tengo las razones porque Joseph Conrad escribió una novela que se llama Victory, ¿sí? Que pasa en Colombia y donde muestra, creo que es de las mejores descripciones de lo que es el río Magdalena, lleno de cocodrilos, pero no solo de cocodrilos animales, sino de cocodrilos vivos. En la barca se sube el protagonista y en la barca es lleno de asesinos colombianos, o sea, él retrata a los colombianos como lo más peligroso del mundo. Es una novela de tensión, curiosamente no se ha adaptado acá en Colombia ni se ha hecho en cine, pero yo creo que eso precisamente es lo que trato también, es otra fuente de Victoria y El corazón en las tinieblas en esta novela, donde el protagonista llega ciertamente a la finca de Otto Geniterpainga y encuentra estas calaveras, pero las calaveras después desaparecen, que eso no existe. Es decir, hay un juego también con la realidad y el sueño dentro de esta trama. Exactamente, a eso es a la que te referías con el tema plástico de esta novela, que es ideal para llevarlo al cine, porque hay momentos en donde estás en la realidad y de pronto apareces en un sueño, pero ese sueño es también realidad. Bueno, hay unos partes bien interesantes en donde el espacio donde se desarrolla la novela no es un espacio muy preciso, o por lo menos no desde el punto, no es fácil encontrar. No, por ejemplo, en esta novela Bucaramanga es una ciudad, no es una ciudad, es un cementerio. Casi toda la ciudad está ocupada por el cementerio central, un cementerio de avenidas, de mausoleos, donde las casas de afuera pasan a ser secundarias, ¿no? Pero obviamente eso es de pesadilla. Yo creo que no hay nada más plástico que la pesadilla. Precisamente Buñuel se ha aprovechado mucho de eso en sus películas, ¿no? Desde El perro andaluz hasta El fantasma de la libertad, se puede decir, o el discreto encanto de la burguesía, ¿no? No sé si te guste mucho Buñuel. Bueno, es que a veces puede ser muy intelectual, ¿no? Sí, o sea, igual tiene sus aportes interesantes a todo el cine universal. O sea, hablar de Buñuel es hablar de los maestros del cine. Pero esa partecita es bien interesante, la manera como la manejas aquí en esta novela, porque se refresca de alguna manera. Se refresca esas, digamos, si se puede decir, enseñanzas de Buñuel. Sí, esa es otra influencia ahí, precisamente. Y desde luego también están las visiones del místico Swedenborg, ¿no? En donde, que creo que están más ahondadas en el libro de cuentos Confesiones de difuntos, pero que aquí hacen un elemento importante. No quiero estropear el final de la novela, porque eso, creo que el desenlace de la novela sorprenderá a más de uno, aunque también hay tradiciones literarias que darían cuenta de ese desenlace. Algunos podrían pensar que es un desenlace tradicional, ¿verdad? Pero también es una novela de romance, y sobre todo otra fuente que es importante acá es
la poesía de Candelario Obeso, el poeta de Mompox. De hecho, la novela comienza con el asesinato de él y descifrando otro de sus misterios, que es el de el extraño caso de Candelario Obeso saltando sobre los tejados de Santa Fe de Bogotá. Resulta que Candelario Obeso lo descubrió Aquileo Parra cuando era presidente de Colombia, lo descubrieron saltando sobre los tejados de la Candelaria, lo cogieron, la policía lo cogió y se lo llevó al presidente, y el presidente dijo que lo iba a denunciar. Eso está en los escritos de ese entonces, de la biografía de él, que están disponibles en el Banco de la República. Ahí lo leí por internet, toda esa investigación la hice ahí, porque pues, es considerado un gran poeta de las negritudes en Colombia, y por lo tanto le han dado bastante investigación bibliográfica, ¿no? Han tratado de encontrar los rasgos de su vida, los rasgos biográficos, autobiográficos o biográficos. Y lo que se dice, lo que se cuenta, creo que, si no estoy mal, el que estoy citando es un retrato biográfico que hizo un novelista de la época, ahora se me da el nombre, que era... bueno, en todo caso lo que él dice es que le dijo a Aquileo Parra que él quería contarle en una novela lo que había pasado, y lo que hizo fue eso. Escribió una novela en 3 días y se la entregó, y Aquileo Parra, dice ese mismo testimonio, leyó la novela y lo dejó libre, pero no sabemos de qué trataba la novela, porque Aquileo Parra inmediatamente la incendió. Esa es la historia oficial. Aquí eso ocurre, pero sí se revela de qué trataba la novela, y la novela, por otros indicios que él ha dicho en sus poemas, la novela simplemente trataba de que él saltaba los tejos para ser amante de una de las niñas de la sociedad bogotana, de la alta sociedad bogotana, que era blanca. Es decir, era un amor ilícito o secreto, no se sabía si una mujer casada tampoco. Bueno, aquí es simplemente una doncella. Y desde luego por eso está la tesis de que lo mataron. Oficialmente fue un accidente con su propia pistola, otros decían que se suicidó, pero aquí pues es simplemente un asesinato. El protagonista, que es amigo de Candelario, quiere vengarse, pero parece que es un primo de él el asesino, y ahí es donde comienza él a entrarse en una trama más allá, de donde él comprende que son los hilos que teje Santa Fe de Bogotá, el presidente Trujillo ya en este caso, para mantener el gobierno centralista. A pesar de que es federalista en ese entonces, mantiene el poder central de Bogotá, y lo mantienen precisamente mediante espías en todos los departamentos. Y uno de los departamentos, bueno, estados soberanos en ese entonces, era el Estado Soberano de Santander, en donde Lenguerque, aquí en este caso Otto Guiniterpanga, que es una figura totalmente fantástica, que es un vampiro, se encarga de mantener los hilos de dominio sobre todo lo que es Santander. Incluso piensan en independizarse. Entonces, ya han tratado de matarlo 2 veces y los agentes han muerto, con sus gargantas destrozadas. Entonces ya están asumiendo de que realmente es un vampiro, y lo mandan en serio a destruir al vampiro. Ahí comienza la trama. Y además porque pues una de las agentes que tienen es una señorita, María del Carmen Vergel de Lebrija, que es la prometida de Tomás Fines, que es el protagonista. Y la travesía por el Chicamocha, por el canal del Chicamocha, es una travesía infernal, es un abismo, es un territorio de abismos, de desfiladeros, donde la gente se despeña como si el cañón clamara sus propias víctimas. Y es una reminiscencia, eso sí, de los recuerdos que mis abuelos me contaban, de que cuando se iban a cruzar el Chicamocha, se santiguaban, rezaban y se tomaban un trago de aguardiente por el miedo que les daba despeñarse, porque casi todo, o sea, yo diría, debería ver las cifras, pero según ellos, la mitad de los buses se despeñaban. Eso ya es exagerado, ¿no? Yo creo, pero ciertamente había un temor sincero de morir en el canal del Chicamocha, que lo alcancé a vivir de niño, cuando el Chicamocha realmente era de 2 carriles bien angosticos, y donde mi papá se alcanzó a quedar sin frenos una vez, milagrosamente pues encontró una salida y nos salvamos. Y ya hoy en día pues ya la autopista ha sido más, la carretera se ha ampliado, los árboles que habían en el tope del Chicamocha, la Catá, todos esos los cortaron, y la niebla dejó de estar en el Chicamocha, porque antiguamente llegaba la niebla, se acumulaba en esos árboles y descendía de nuevo al cañón, y lo hacía bien tenebroso, ¿no? Toda esa plasticidad se perdió por el progreso.
Mira, esta novela tiene como locación, llamémoslo en términos cinematográficos, desde Santander hasta Bogotá, por lo que veo. ¿Qué otras partes así como interesantes o que estén en tu obra aparecen aquí en la... Piedecuesta, ¿no? Piedecuesta, Florida Blanca, esto es un recorrido por Santander. También se habla de Girardot, pero no se ahonda en ese territorio. Y también se habla de Alemania, desde luego, de Köppen. Toda la leyenda de cómo se originó el vampiro se revela como a través de visiones que tienen que ver con narcóticos, porque así como, eso sí lo tomé, tengo que decir, lo tomé de la Matrix, ¿no? Pero de una manera traté de hacerlo más sofisticada. El varón le dice a María del Carmen Vergel, la invita a comer y le dice, en este plato hay plantas alucinógenas que si usted las toma entrará al mundo de los espíritus. En este otro no hay nada, no pasará nada. ¿Qué escogen? ¿Y qué pasa en el mundo de los espíritus? Pues puede ver ángeles o puede ver el infierno, puede ver el cielo o el infierno, le dice, ¿no? Sí, es la misma escena con la pitonisa. Ajá. Que es lo que en cierta manera pasa cuando alguien decide, por ejemplo, drogarse, ¿no? Puede ver el cielo o puede ver el infierno. Eso es un juego de dados muchas veces, ¿no? Dependiendo de muchas circunstancias. A veces es como si el destino, a veces uno quisiera ponerse a jugar con ciertas cosas del destino, ¿no? Y en este caso, pues es un caso de eso, ¿no? Cualquiera puede en cualquier momento decir yo voy a probar las drogas y las prueba, o no los voy a probar y no las prueba. Nosotros vivimos en eso, ¿no? O voy a ser alcohólico o no voy a ser, voy a hacer algo malo o no lo voy a hacer, ¿no? Toda la vida nos encontramos esos dilemas diarios nosotros, de qué hacer o no hacer, ¿no? Pero yo creo que obviamente a medida que pasan los años, pues uno va adquiriendo lo que se llama la personalidad, que ya es saber exactamente cómo comportarse en el mundo, ¿no? ¿Alguna pregunta? La verdad, los conozco, la novela, estoy escuchando los apartes que están hablando del tema, y pues es interesante desde el punto de vista de entrar en la historia realmente de Santander y realmente lo que ocurrió, ¿cierto? Muchas veces se pregunta uno si realmente le convino a Colombia, a Santander, que realmente nos conquistara, ¿o no? ¿Qué hubiera pasado en la historia? Y yo creo que la pregunta va a usted a su imaginación. Si realmente no nos hubiera conquistado, ¿estuviéramos mejor o peor? La pregunta, perdón, ¿me regalas su nombre? John Pérez. John, la pregunta de John, yo quisiera poner un aporte ahí, sí. y es el uso de la palabra conquistar, ¿no? Pues porque realmente, digamos, la conquista se entiende como algo amoroso, algo que está más bien ligado a las buenas prácticas, ¿sí? Sin embargo, lo que hemos visto que pasó en América Latina no fue una conquista en esos términos, sino todo lo contrario, o sea, fue una imposición absoluta y una devastación. Pero entiendo bien a qué te refieres. Hugo. No, pero es que la conquista sí ciertamente ocurre también de la otra parte, ¿no? Porque ciertamente los alemanes llegaron con solteros muchos y la mayoría se casaron. El único caso notable realmente fue Lenguerque. Lenguerque no se casó y tuvo 800 mujeres, ¿sí? Es el único. Bueno, tal vez hubo otros, pero tal vez él fue el más famoso porque además hizo mucho dinero con la quina, pero también fracasó, ¿no? Y eso todo se ve en la novela. Pero al mismo tiempo es ambivalente, porque también habían mujeres que querían conquistar a esos colonizadores guerreros, porque ciertamente el tener poder y tener dinero pues es un gran atractivo.
y eso es lo que somos nosotros. No hay que apenarnos de eso, ¿sí? Es decir, alguna vez me preguntó Tania Rodríguez en una convención de dramaturgos, bueno, pero usted, ¿cómo así que es alemán? Yo lo veo a usted muy oscurito. ¿Cómo así que es santanderiano? ¿No que los santanderianos son descendientes de alemanes? Y le dije, lo que pasa, y le conté la historia, lo que pasa es esto, ¿sí? Nosotros somos mezcla de muchas razas, lo mismo que... Nosotros tenemos una influencia en Santander de la raza árabe. De la raza árabe, sí, de los judíos, de los españoles, todo. Ajá. Sí, exacto, es decir, entrar a esos niveles es un poquito absurdo porque ya somos lo que somos, ¿no? Pero sí lo que tú dices, ¿qué hubiera pasado si? Pues ahí están los ejemplos, hay países como Bolivia, como Perú, como México, donde no ocurrieron esas mezclas por una u otra razón, y bueno, ahí están también, es decir, yo creo que el ser humano siempre es el mismo, en último las razas no tienen nada que ver, ¿no? Se habla mucho de que ciertamente los alemanes trajeron industrialización, y eso sí es cierto, ¿no? Es decir, Colombia tuvo cierto progreso, cierta disciplina también, aunque la disciplina ya la teníamos los santanderianos por parte de los monjes dominicos que habían heredado de la contrarreforma ese ánimo de que todos los días hay que trabajar, de que todos los días hay que producir algo. Eso lo llevamos los santanderianos por los monjes dominicos, según un historiador venezolano que conocí en Mérida, me hizo una cátedra sobre el tema, ¿no? Pero los alemanes por eso también se adaptaron mucho a la tierra de Santander, porque en Santander la gente sí trabaja, decían, ¿no? Es decir, no se fueron a la costa, tampoco se fueron a los países que son muy regionalistas o eran, ¿no? Haciendo en su región, ¿no? Sino a Santander, porque Santander es una región donde, yo siempre lo he dicho, las mujeres se adaptan fácilmente al extranjero, si ven que conviene. Cuando llegaron los españoles fueron las primeras en deshacerse del idioma guane, ¿no? Y a ellas les habían matado los maridos, todo Macaregua y todos ellos se lanzaron por el Chicamocha, y ellas no tuvieron inconveniente en casarse de nuevo con los que lo mataron, es decir, ellas no se suicidaron como hicieron las judías en Masada, nada, ellas se adaptaron, porque pues, de cierta manera es el instinto maternal también, ¿no? Es cierta practicidad de las mujeres santanderianas. Entre otras cosas, existe la teoría de que las mujeres santanderianas son bravas precisamente por defenderse de todos esos alemanes que si se las encontraban solas en el camino, pues las violaban, para mejorar la raza, entre comillas, ¿no? La cuestión de bravas es porque la mujer santanderiana siempre ha sido líder y realmente no le ha dado miedo echarse a las costillas y caminar por todo el territorio que era Agreste, realmente era Santander. Entonces, ese liderazgo ha sido una mujer pues valiente y guerrera, y que siempre a una clase de hombre le gusta esa. Claro. Y entiendo que ese liderazgo fue forjado por las condiciones de Santander. Por las condiciones del condiciones bravas. Sí, eso me decía mi papá, me decía que los santandereanos son duros, trabajadores y tacaños, porque no se puede comparar esos territorios con los del valle o los de la costa, porque son mucho desierto, ¿no? El santanderiano de por sí también era guerrero, entonces era salga a pelear, y quién era el que tenía que encargarse, era la mujer de la familia realmente. Entonces de ahí viene el liderazgo. Sí, bueno, lo interesante de la literatura es que nos permite, por ejemplo, seguir todas estas líneas especulativas y escribir bonitas e increíbles historias, ¿no? Y creo que eso es el principal legado de toda esta historia convulsa que hemos tenido. ¿Y el vampiro es el alemán? El vampiro es alemán, ¿no, Hugo? Ah, el alemán, sí. Sí. Es alemán. Algunos, yo siempre he explicado que esto es fantasía, y que en ningún momento quiero hablar mal de los alemanes. Es decir, para mí esto sería como hablar mal de los colombianos, porque somos buenos y malos, todos tenemos una mezcla de todo, ¿no? Incluso tengo muchos amigos de ascendencia alemana, incluso yo sé que en mi familia hay ascendencia alemana, porque yo tengo tías que son rubias, etcétera, ¿no? Una hermana fue rubia, es decir, nosotros somos una mezcla realmente, y tal vez la estatura y la corpulencia que tengo es heredada de alemanes, eso, ¿quién va a saberlo? Es decir, ahora lo que está de moda es hacerse las pruebas de ADN y se ven los porcentajes. Pero eso fue una moda en Estados Unidos hace como 5 años, y empezaron a encontrar
que todos tenemos mezcla de todas las razas, porque la historia de la humanidad ha sido eso, han sido invasiones, conquistas, asesinatos, y vuelven y se casan, y vuelven y crecen, ¿no? Entonces, ahí vamos. Okay. Hugo, ¿qué papel desempeña la mujer aquí en tu novela de Andes Gótica? Pues precisamente ahora que John mencionaba eso, me ponía a pensar que tal vez aquí no está la mujer santanderiana brava como la esperamos, ¿no? Pero sin embargo está ese lado romántico, el lado devoto de la mujer hacia un hombre que ama. Yo sí conocí a mi mamá. Ah, bueno, mira. Que ya grande y todo, de todas maneras me agarraba a palo. Entonces. Yo creo que ese es el sueño de toda mujer santanderiana, porque sí, demostrar que tiene poder sobre el hijo. Llegaba y lo tenía detrás de la puerta. Entonces llegaba uno a las 4 de la mañana y era su palazo, porque quedaba un poco a la nuca. Sí, curiosamente, mi tatarabuelo, no, mi bisabuelo, escribió un árbol genealógico, y uno de esos capítulos habla de Teresa Tapias, mamá Teresa la llama el escritor, que era una mujer tan brava que agarraba a palo a sus hijos mayores delante de todo el mundo en las calles, que tenían miedo los hijos. Increíble. Bueno, historias. Sí. No, pero igual ese es un tema que es recurrente en la sociedad colombiana, sobre todo en la clase media, por ejemplo, sí. En la clase media para abajo, de las personas que son, digamos, de nuestra generación, por las mismas condiciones que tuvieron nuestras mamás. Entonces de nuestra generación, pero hoy es noticia que una mujer santanderiana agarró a palo al hijo delante de todo el mundo porque lo cogió la policía, en vez de, sí, o sea. Sí, no, sí, claro, pero digamos que es un caso que hoy suena algo extraño, ¿no? Sí, suena cómico, sí. Cómico, claro. Pero hace 30 años, 40 años, eso era normal. ¿No sería que la gente también se reía igual? Pues, también lo que pasa es que, digamos, sí. Por ejemplo, en ciudades, por ejemplo, como esta, ciertas ciudades capitales, sí. Por la mezcla cultural, ya claro, y sobre todo digamos que quienes imponen la visión cultural es la clase alta, ¿cierto? Ah, sí, cierto. Entonces, claro. exactamente, los medios. Entonces, evidentemente, ese tipo de cosas se empiezan a ver mal. Pero evidentemente en lugares apartados de las ciudades capitales, si alguna práctica de esas se ve, pues uno entiende pues, que no han tenido la misma influencia cultural que hemos tenido en las ciudades capitales, y pues evidentemente va a parecer hasta cómico estas cosas. Bueno, ahora sería interesante, por ejemplo, hacer el análisis qué pasaría si en lugar de ser una mujer la que agarra palo a su hijo, si es el papá el que agarra palo a su hija. Ahí ya la cosa cambia muchísimo. No, sí, en este caso ya sería otra cosa. Bueno, ese es el tema que tengo precisamente inspirado en ese árbol genealógico, donde también hay una historia de un antepasado que era tan cruel con sus hijos que cuando quiso castigar a un hijo ejemplarmente, le puso una camisa roja, lo untó de miel, lo llevó a un avispero, lo amarró a un árbol y le reventó el avispero delante de él para castigar al hijo. Y la mamá del hijo, cuando vio eso, se desmayó, le dio un síncope, y se muere. El que hizo esto se llamaba Eusebio Santander. Bueno, esas son historias que sería interesante llevar a la literatura. Bueno, pero por último, para despedirnos, yo diría que esta novela... Le quedan 7 minutos. Ah, bueno, tenemos tiempo todavía. Okay. Por ejemplo, me gusta este comentario de la UIS que dice que la narrativa corre fluida e intrigante. Aquí no lo cité, pero me pareció el mejor comentario que he visto de esta novela es que
a través de casi 200 páginas, pues en este caso, en esta edición son 170 páginas, 160 páginas, 165, el lector está totalmente amarrado a una trama que por una parte es un thriller, pero por otra parte es una historia de romance y por otra parte es una historia de vampiros. Entonces hay tres tramas que enredan al lector, y que yo espero que en el cine, cuando hagamos la película, que sé que la vamos a hacer algún día, pues será una trama que también agarre al espectador con tres conflictos, que creo que eso es lo que funciona muy bien también en el cine. Sí, y a pesar de el imaginario de la mujer santanderiana, en esta novela a la mujer santanderiana le va muy bien porque tiene un papel más, digamos... Es santa, es el papel de santa, se puede decir. Sí, más como más enérgico, más cercano de alguna manera, ¿cierto? Puede una mujer amar incluso más allá de la muerte, es uno de los temas que se toca ahí, ¿no? Hasta dónde va el amor, ¿no? Hasta dónde va la protección amorosa. Que de todas maneras eso también es bien fuerte, ¿no? Y que está en Drácula. Si tú ves, Mina von sí. Harker ama tanto a Jonathan Harker, su esposo que escogió entre los tres candidatos, que cuando el vampiro va tanto en la versión de Murnau, de Nosferatu, como en la de Herzog, cuando va a clavarle los dientes, ella se materializa delante del vampiro, y el vampiro, simplemente porque ella está visionalizando que él está pasando un gran peligro. Y créanlo o no, a mí me ha pasado eso, ¿sí? Mi esposa alguna vez me llamó: usted está con tal persona, y vi que les están haciendo daño. Y una vez me puso en alerta porque en efecto estaba con las personas que me escribió, y rápidamente me fui, es decir, como si fuera una advertencia, y me acordé del Drácula. Es decir, uno cree eso es fantástico, pero resulta que pasa en la realidad, ¿no? ¿Cuántas veces las mamás, todos tenemos mamás, se han dado cuenta que estamos en peligro y llaman y nos dicen? yo se lo dije, Eso es total, eso es plena. Eso es lo que está acá en esta novela. ¿y cómo se llamaría eso? Digamos, como Eso se llama amor, el amor más allá de los sentidos, que es el mismo más allá de la muerte. ¿Y cuál sería el sexto sentido que dice? Ni la mujer, pues no es lo mismo, por ejemplo, que tengas a un pariente muerto que sientes que te protege, ¿sí? Y te salva de situaciones, como por ejemplo este computador que se perdió ayer y que milagrosamente yo recuperé hoy, que todos los guardias sorprendidos porque nunca había pasado eso. No, y además con la gran bota. Exacto. Siempre. Sí. Eso, hay unos enlaces energéticos ahí, ¿sí? Es como el hecho de haberla tenido, ya hay un enlace de ahí que uno siente lo que siente la otra persona. Acércate un poquito para acá. ¿Sí? Cerca. Entonces, cuando hay alertas o algo y grita mamá o algo, lo alcanza a sentir, ¿sí? Hay un enlace, es como el enamoramiento, ¿sí? Usted se enamora fácil, todo eso, pero vaya divorcio. Eso duele. Y usted dice, ¿por qué me duele tanto separarme? O sea, como si me hubieran dado un palazo, mejor dicho, yo creo que un palazo me duele menos, ¿cierto?, que separarme. ¿Qué es lo que está causando ese dolor? Hay un enlace y hay un rompimiento realmente energético que no conocemos o ignoramos. Totalmente. Pues bueno, pues estas son las conversaciones con Hugo, o sea, con Hugo al hablar de sus obras, siempre hay un viaje entre lo real y lo fantasioso que es maravilloso disfrutar, porque siempre hay anécdotas tomadas y que se pueden ver en la vida real, aunque están mágicamente relatadas en su novela. Sí, pues afortunadamente la fantasía, la literatura nos permite esas divagaciones de ese estilo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, la filosofía del periodismo no nos permite. Yo creo que por eso la importancia de leer, de escribir literatura. Bueno, esta la pueden conseguir en Amazon por, como digo, 11,000 pesos para descargar en formato Kindle. O si la descargan, o si la compran por correo, yo creo que vale más o menos 45,000 pesos. Aquí en la feria vale 70,000.
Es decir, más barato si lo compran directamente por Amazon realmente, ¿no? Individualmente. Pero están invitados a que lean la novela. Esperemos que tenga un buen camino. Yo confío mucho en esta novela. Ha sido un placer escribirla y conversar con ustedes hoy. Hugo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mauro. Y a Gracias, ustedes también muchas gracias. Y a ustedes dos, muchas gracias.